$9 desaparecieron del cajón de un cajero, y la directora de la sucursal, Lydia Carrington, necesitaba a alguien a quien culpar antes de que llegaran los auditores. Ella me despidió a mí, Owen Rohr, el padre soltero y tranquilo que había trabajado en el Crestwell National Bank durante 12 años, a pesar de que la grabación de seguridad mostraba que yo nunca toqué el cajón del dinero. Me quité mi placa de empleado, dejé mis llaves en el mostrador y pregunté cuánto tardaría el proceso de transferencia para sacar mis activos del banco. Lydia se rió, hasta que la pantalla mostró un saldo de $86 millones. Pero el dinero no era lo más peligroso que me llevé de ese edificio. Yo sabía exactamente a dónde habían ido esos $9. Quédate hasta el final para descubrir cómo $9 derribaron todo un sistema bancario. El último viernes del mes siempre había sido el día más ansioso en la sucursal de Rivergate del Crestwell National Bank. Y este viernes en particular, se sentía una tensión que se aferraba al aire reciclado, como algo estático y tácito, porque había corrido la voz de que un equipo de auditoría sorpresa llegaría de la oficina regional a primera hora del lunes por la mañana. Calvin Bond tenía 26 años y llevaba solo 14 meses en su carrera como cajero. Y él notó la discrepancia a las 5:47 de la tarde, cuando hizo su recuento de fin de día por tercera vez, porque al cajón le faltaban $9 y no podía entender de dónde había salido la diferencia. Revisó su registro de transacciones, recontó los billetes 2 veces y repasó los recibos impresos, todo lo cual confirmaba lo que ya sabía. Sus totales cuadraban, pero el cajón no, y la diferencia era exactamente de $9. En cualquier sucursal normal, en un viernes cualquiera, una diferencia de $9 activaría un protocolo simple. Recontar, revisar las grabaciones de las cámaras, registrar una discrepancia temporal y marcarla para su revisión por la mañana. Pero cuando Calvin le informó la cifra a Lydia Carrington, su reacción no se pareció en nada a lo que describía el manual de protocolos. Cerró la zona de cajeros antes de que el último cliente hubiera salido del vestíbulo, ordenó a cada empleado que permaneciera en su puesto y revocó todo acceso a sistemas externos desde los terminales de la sala, lo que era un nivel de respuesta típicamente reservado para sospechas de robo o una brecha de datos grave. El personal de la sala intercambió miradas pero no dijo nada, porque no decir nada acerca de Lydia Carrington era una habilidad de supervivencia que todo el equipo había desarrollado en silencio. Y cuando su mirada recorrió la sala, se posó en mí y se quedó allí, fija y deliberada, de una manera que los otros empleados reconocieron inmediatamente como una selección. Yo había trabajado en el Crestwell National Bank durante 12 años, y en ese tiempo, me había convertido en el tipo de profesional cuya reputación con los clientes de toda la vida era más fuerte de lo que mis títulos sugerían, porque entendía la gestión de riesgos de maneras que la formación formal solo explicaba parcialmente y la intuición completaba el resto. Tenía 42 años, era tranquilo de la manera en que a veces lo son las personas seguras de sí mismas, y nunca le había dado a Lydia una razón para dudar de mí en los 4 años que habíamos trabajado juntos. Había estado ayudando a Calvin a procesar un complejo ajuste de transferencia bancaria en la hora previa al cierre, lo que le dio a Lydia su oportunidad. Utilizó mi proximidad a la zona de cajeros como el marco para todo lo que siguió. Cuando pedí revisar las grabaciones de seguridad, que era el primer y más obvio paso en cualquier investigación legítima, ella se negó, citando procedimientos de revisión interna activos. Y cuando señalé que no poseía el código de anulación necesario para abrir un cajón de efectivo cerrado, respondió que alguien con 12 años de conocimiento institucional podría encontrar formas de eludir los procedimientos estándar. No era una acusación respaldada por ninguna prueba, pero fue pronunciada con una certeza que la hizo funcionar como tal, y la sala la escuchó resonar. La notificación de despido estaba impresa y firmada antes de que yo hubiera terminado de hablar, citando 3 violaciones: incumplimiento de la confianza fiduciaria, falta de mantenimiento de los protocolos de límites transaccionales y creación de una discrepancia de efectivo documentada. Eran cargos que todas las personas en esa sala entendían que eran desproporcionados para una discrepancia de $9, porque incluso una diferencia genuina justificaba una suspensión pendiente de investigación, no un despido inmediato. Calvin se quedó en su puesto con la boca ligeramente abierta, quería decir algo y tenía las palabras listas, y entonces Lydia se giró para mirarlo con una expresión plana y medida que hizo que las palabras desaparecieran. Acepté la documentación sin levantar la voz, me quité mi placa de empleado con un solo movimiento limpio y puse mis llaves en el mostrador con una precisión silenciosa que hizo que el sonido se escuchara más de lo que debería en una habitación cerrada. Le pregunté a Lydia cuánto tardaría el proceso estándar de transferencia bancaria para mover todos mis activos fuera del Crestwell National Bank.
Lidia asumió que me refería a una cuenta de ahorros personal, e hizo un sonido que no era exactamente una risa, pero se le parecía lo suficiente como para funcionar como tal. Y entonces, le di el número de cuenta del Fideicomiso del Patrimonio Industrial ROR. El terminal de la sucursal accedió a la cuenta. La pantalla mostró un saldo de $86.214.000, y la sala se quedó en silencio de una manera que era diferente al silencio de antes. Lidia se quedó mirando el número en la pantalla durante un largo momento antes de preguntar por qué un empleado del banco estaría gestionando una cuenta de ese tamaño. La miré y le dije que la pregunta que debería haber hecho antes de llamarme ladrón era exactamente esa. Y luego salí por las puertas del vestíbulo mientras la sucursal de Rivergate del Crestwell National Bank intentaba comprender lo que acababa de cambiar fundamentalmente. La transformación en Lydia Carrington ocurrió en cuestión de minutos y sin ninguna de la elegancia que la situación podría haber merecido, porque en el momento en que entendió el número en la pantalla, el lenguaje que había usado para despedirme se convirtió en una responsabilidad legal y financiera que no podía contenerse fácilmente. Me llamó a mi teléfono móvil antes de que hubiera salido del estacionamiento y me dijo que el despido era una decisión preliminar que aún no se había procesado por completo a través de recursos humanos. Una distinción que no significaba nada, ya que ella ya había firmado la documentación y le había pedido a seguridad que registrara mi salida. Le recordé ambos hechos y le dije que iniciaría la transferencia del Fideicomiso del Patrimonio Industrial ROR a otra institución financiera el lunes por la mañana, cuando abriera la oficina de transferencias. Le expliqué lo suficiente para que la conversación tuviera estructura, aunque no ofrecí más de lo necesario. Mi padre había construido ROR Precision Manufacturing a lo largo de 3 décadas, una empresa que producía componentes de grado aeroespacial. Y cuando mi padre murió, la empresa se vendió a un grupo industrial más grande y los activos restantes se trasladaron a un fideicomiso familiar que también conllevaba obligaciones benéficas. Yo había sido nombrado el fideicomisario principal, y los $86 millones representaban tenencias de efectivo, bonos y activos líquidos acumulados durante años de gestión cuidadosa, mantenidos en Crestwell porque yo había trabajado en Crestwell y creía que la familiaridad institucional era una base razonable para la confianza. Lidia preguntó por qué nunca había mencionado nada de esto. Y le dije que la respuesta era simple. La forma en que me había tratado cuando creía que no tenía nada, era la única información sobre la situación que había necesitado. Los 86 millones no eran decorativos. Representaban una porción significativa de los activos bajo gestión reportados por la sucursal, y su retirada hundiría las cifras de la sede de Rivergate a un rango que activaría una revisión automática de la oficina regional. Dañaría la posición de Lidia antes de la evaluación trimestral, eliminaría sus posibilidades para la promoción de directora regional y forzaría a la oficina principal a ajustar las proyecciones de liquidez en todo el distrito. Lidia llamó a Damon Ashcraft a los 10 minutos de que yo colgara, y Damon le dijo que contuviera la situación por cualquier medio disponible, lo que ella entendió como que la oferta de reincorporación debía estar sobre la mesa antes de la mañana. Me llamó de nuevo y se ofreció a cancelar el despido, eliminar por completo el registro disciplinario, aumentar mi salario y considerarme para una vía de alta dirección, todo sin ningún reconocimiento formal de que la decisión original había sido incorrecta. Decliné sin dudarlo, y mi razón no tenía nada que ver con la ira, porque la ira no era lo que impulsaba la decisión. Le dije que el banco acababa de demostrar su disposición a destruir la reputación profesional de una persona sin pruebas, y que esa disposición no había desaparecido simplemente porque la persona resultara tener activos. Antes de que terminara la llamada, dije algo que resonó en el pecho de Lidia con un peso que no pudo explicar de inmediato. Le dije que los $9 no estaban en un cajón de efectivo. Habían sido ingresados en el sistema de procesamiento interno bajo un código de ajuste de tarifa etiquetado como R09. El silencio de Lidia duró 3 segundos más que una pausa normal. Yo lo noté. Le pregunté con mucha calma si sabía qué era ese código. Ella no respondió, y en el espacio donde debería haber estado su respuesta, comprendí que lo que había sucedido con esos $9 era considerablemente más complicado que una diferencia de cajero al final de un turno de viernes, y que Lydia Carrington había sido consciente de esa complejidad antes de que se abriera el cajón. Conduje a casa a través de Rivergate al anochecer, con esa clase particular de calma que se asienta sobre una persona que acaba de asimilar algo grande y aún no ha decidido qué hacer al respecto. Mi hija Mara estaba en la cocina cuando entré por la puerta, llevando la pequeña caja de objetos personales que se acumulan durante 12 años en cualquier escritorio, una fotografía enmarcada,
un bloc de notas legal, una taza de café que me había pintado cuando tenía 9 años. Ahora tenía 14 y era observadora, de la manera en que tienden a serlo los niños que han perdido a un padre a una edad temprana. Leía las habitaciones, a las personas y los silencios con una precisión que la mayoría de los adultos subestiman. Me preguntó por qué había traído mis cosas a casa y le dije simplemente que ya no trabajaba en el banco. Y cuando me miró en busca de una explicación más larga, solo dije que alguien había cometido un error, y la expresión en mi rostro le dijo claramente que el error no había sido mío. No le conté sobre la acusación. Me senté en la mesa de la cocina después de que ella subiera, abrí mi portátil, usando mi acceso de cliente, que aún no había sido revocado porque el departamento de tecnología procesaba las solicitudes de acceso en un ciclo de días hábiles, saqué el historial de tarifas del Fideicomiso del Patrimonio Industrial ROR de los últimos 36 meses. Lo que encontré no era dramático de forma aislada. Una serie de pequeños ajustes, $9 aquí, 18 en otro mes, ocasionalmente 27, cada uno seguido a los pocos días por una reversión correspondiente que devolvía el monto a la cuenta. Las descripciones adjuntas a cada ajuste eran vagas hasta el punto de no tener sentido. Corrección de saldo de servicio, revisión de mantenimiento de cuenta, alineación de procesamiento, lenguaje que sonaba técnico sin transmitir ninguna información real. Ninguno de los montos individuales había sido lo suficientemente grande como para activar una notificación al cliente o una alerta de revisión formal, lo que significaba que si el mismo patrón se hubiera aplicado a miles de cuentas simultáneamente, el monto total que se movía a través del sistema podría alcanzar millones sin producir una sola alerta que requiriera la revisión de un ser humano. Me quedé sentado con esa aritmética durante mucho tiempo, y el número que surgió de ella fue lo suficientemente grande como para explicar por qué alguien había necesitado detenerme antes de una auditoría del lunes por la mañana. De vuelta en la sucursal de Rivergate, Lydia había pasado la noche tomando decisiones que entendía que estaban mal. Ordenó al equipo de tecnología que revocara mis credenciales de acceso restantes de inmediato, bajo un protocolo de seguridad para empleados despedidos, lo cual era legítimo como proceso, pero servía a sus propósitos mejor de lo que servía a los del banco. Más significativamente, llamó a Calvin Bond a su oficina y le puso una declaración escrita delante, una declaración que ella misma había redactado, que describía mi presencia cerca del área de cajeros en términos que implicaban un acceso deliberado en lugar de una proximidad incidental. Calvin la leyó 2 veces y le dijo que no era precisa, que yo nunca había tocado el cajón, y que la redacción haría parecer que sí lo había hecho. Lydia le dijo a Calvin que si decidía no firmar, la discrepancia de $9 requeriría un responsable, y el responsable actualmente disponible era el cajero de cuyo cajón se trataba. Calvin firmó, y el conocimiento de lo que había hecho se asentó sobre él de la manera particularmente pesada en que tienden a asentarse las decisiones forzadas. Damon Ashcraftov llegó a la sucursal de Rivergate a la mañana siguiente, y su presencia fue notable porque los directores regionales no solían aparecer en persona por incidentes de descuadres de cajeros. Dejó claro en los primeros 5 minutos que su interés no era si yo, Owen Rohr, era culpable de algo. Solo quería saber cómo mantener $86 millones en el banco. Le ordenó a Lydia que categorizara el despido como un ajuste de personal estándar y que preparara un acuerdo de confidencialidad centrado en discusiones financieras. Y cuando Lydia le dijo que yo había mencionado el código R09, Damon se quedó en silencio por un momento antes de decir que el problema ya no era mi dinero. Era cuánto sabía yo ya. Esa noche, recibí un correo electrónico anónimo que contenía una hoja de cálculo con más de 4.000 números de cuenta, todos los cuales mostraban el patrón de ajuste R09, con una sola línea en la parte inferior que decía, $9 era solo el número que usaban para probar si alguien estaba prestando atención. Una solicitud de transferencia bancaria de $86 millones de una cuenta de fideicomiso vinculada a un cliente institucional de larga data activó una alerta de escalada automática en la oficina principal de Crestwell, que llegó al escritorio de Evelyn Blackwell el sábado por la mañana. Tenía 54 años y había dirigido el banco durante 11 años. Y poseía esa marca particular de inteligencia que funciona mejor bajo presión, porque no desperdicia energía en nada sobre lo que no se pueda actuar. Me llamó directamente a mi teléfono móvil, y su tono no era ni cálido ni frío, sino precisamente calibrado a la distancia media entre la autoridad y la indagación. Le dije que me habían despedido sin investigación, sin revisión de cámaras y sin el protocolo de suspensión estándar que exigía el manual del empleado, que un código de ajuste de tarifas interno había aparecido en los registros de la cuenta del fideicomiso en un patrón que encontré irregular,
y que al menos un empleado había sido presionado para firmar una declaración que no reflejaba con precisión los eventos. Evelyn escuchó sin interrumpir, y cuando terminé, me dijo que no estaba en condiciones de aceptar mi versión de los hechos a pies juntillas, pero que tampoco estaba en condiciones de descartarla. Organizó una reunión en la sede regional para el lunes, y la sala que reunió era lo suficientemente grande como para contener el problema y lo suficientemente pequeña como para evitar que se filtrara. Evelyn a la cabeza de la mesa, Lidia sentada con una neutralidad controlada. Damon Ashcraftov posicionado ligeramente aparte de Lidia, de una manera que ya sugería distancia, un abogado del banco con un bloc de notas y una mujer que yo no conocía. June Whitaker, la jefa de auditoría interna de la oficina principal. Lidia me presentó como un ex empleado descontento que utilizaba una cuenta de fideicomiso para ejercer presión personal, y su exposición fue pulida, como siempre lo es el lenguaje preparado pronunciado por oradores practicados. Damon ofreció la resolución más simple posible, restaurar mi puesto con una clasificación salarial mejorada y cerrar el expediente de personal. Los miré a ambos y dije que si recuperar mi puesto hubiera sido mi objetivo, habría aceptado la oferta la noche en que Lidia vio el saldo de la cuenta, que no era la noche en que me encontraba en esta sala. June Whitaker hizo una pregunta de procedimiento, y su voz tenía la cualidad de alguien que ha pasado una carrera identificando la única pregunta en una sala que nadie más quiere hacer. Solicitó acceso a la grabación de seguridad del piso de cajeros de la noche del incidente. El coordinador de seguridad envió un mensaje a la sala mientras aún estaban sentados. Faltaban 14 minutos de grabación de la cámara relevante. El hueco correspondía precisamente a la ventana de tiempo en que había ocurrido la diferencia de efectivo. Y la función de anulación que permitía la eliminación selectiva de grabaciones requería una credencial de acceso de nivel directivo, no disponible para cajeros o personal de planta estándar. Lidia dijo que era un error del sistema. La propia documentación de seguridad del banco decía que se había utilizado la anulación. Puse sobre la mesa una carpeta que contenía el historial de tarifas de la cuenta del fideicomiso ROR, el correo electrónico anónimo, la hoja de cálculo de las 4.000 cuentas, un registro de las marcas de tiempo en que se habían aplicado los ajustes R09 y una comparación que mostraba que el ritmo de esos ajustes se correlacionaba con el patrón de tiempo de los informes históricos de diferencias de efectivo en la sede de Rivergate. June tomó la carpeta y no levantó la vista de ella durante un largo rato. Y cuando finalmente habló, dijo que necesitaría 72 horas y acceso sin restricciones al archivo de datos de la sucursal. Evelyn me preguntó si pospondría la transferencia durante 72 horas, y yo acepté bajo condiciones específicas. Lidia sería suspendida con goce de sueldo pendiente de revisión. Ningún empleado adicional enfrentaría acciones adversas durante la investigación. June operaría sin interferencia de la dirección de la sucursal. Toda la documentación se preservaría bajo retención legal, y yo recibiría copias certificadas de todo lo que había en mi expediente de personal, incluida la documentación original del despido. Evelyn aceptó cada término, la sala se vació. A las 11 de esa noche, alguien había eliminado de forma remota una parte del archivo de datos de la sucursal, pero el servidor principal ya había creado una copia de seguridad que la eliminación no alcanzó. June Whitaker comenzó a trabajar a las 6 de la mañana siguiente, y trabajó como siempre lo hacía, en silencio, sin suposiciones, siguiendo números en lugar de narrativas. Ella y yo pasamos 12 horas revisando los datos de respaldo que la eliminación parcial no había logrado tocar. Y lo que surgió de esas horas no fue una historia simple, sino una estructurada, lo que en cierto modo era más inquietante. El código R09 había sido creado 3 años antes e ingresado en el sistema de gestión de tarifas con una descripción que decía ajuste de servicio menor, lo suficientemente vago como para pasar una revisión de cumplimiento casual sin desencadenar una investigación detallada. Su función real, como June la reconstruyó a partir de los registros de transacciones, era aplicar pequeños cargos recurrentes a cuentas que compartían dos características. Titulares que rara vez revisaban sus extractos mensuales de cerca y cuentas sin quejas de clientes presentadas contra la sucursal en los 18 meses anteriores. El código afectaba desproporcionadamente a clientes mayores, pequeñas empresas con altos volúmenes de transacciones y personal administrativo limitado, y fideicomisos inactivos donde el fideicomisario designado no había iniciado sesión en la banca en línea en el trimestre anterior. La mecánica estaba construida para minimizar la visibilidad. Cuando se aplicaba un cargo y el titular lo notaba y llamaba para quejarse, el sistema revertía automáticamente la tarifa y marcaba la cuenta como queja activa,
lo que significaba que no se le volvería a cobrar durante 6 meses. Cuando no llegaba ninguna queja, el cargo permanecía y se repetía el mes siguiente. Los montos siempre eran pequeños. $9 era la unidad base, con múltiplos aplicados a cuentas por encima de ciertos umbrales de saldo. Y el total extraído por cuenta al año nunca fue lo suficientemente grande como para provocar un escrutinio regulatorio bajo los umbrales estándar. Pero a través de las más de 4.000 cuentas que June había identificado a lo largo de 3 años de aplicación constante, el monto total extraído indebidamente ascendía a una estimación inicial de $3.700.000. Esa cifra se había procesado a través de la línea de ingresos por tarifas de la sucursal, lo que permitió a Lydia informar un rendimiento de ingresos por servicios consistentemente sólido, lo que situó a Rivergate en la cima de las clasificaciones regionales de Damon Ashcroft, lo que generó bonificaciones para ambos y contribuyó a evaluaciones positivas para el equipo de liderazgo de la sucursal que lo sabía y no había dicho nada. Yo, de hecho, había señalado anomalías en la estructura de tarifas 2 veces antes, en informes presentados a través del canal de cumplimiento interno estándar. Y en una tercera ocasión, había mencionado la discrepancia informalmente al coordinador de cumplimiento. Ninguno de esos informes había ascendido a través del sistema. Lydia los había retenido a nivel de sucursal, y cuando apareció la diferencia de $9 antes de la auditoría ese viernes por la tarde, había entendido de inmediato que un equipo de auditoría externo podría rastrear el mismo patrón que yo había estado rondando, y que si yo seguía empleado y prestando atención cuando llegaran los auditores, mi memoria institucional y mi formación financiera me convertían en un riesgo significativo. Calvin Bond me llamó el miércoles por la mañana, no había dormido bien en 3 días y me dijo, con una voz más baja de lo normal, que necesitaba decir la verdad a alguien oficial. Yo no había tocado el cajón de efectivo ese día. La discrepancia de $9 había aparecido después de una entrada manual que Calvin había visto a Lydia hacer ella misma en el terminal de la sucursal, poco antes del recuento de fin de día, y la entrada se había registrado bajo R09. Le dije a Calvin que llamara a la línea directa de June Whitaker. Y cuando Calvin dijo que tenía miedo de perder su trabajo, le dije que el trabajo que temía perder ya era algo distinto de lo que parecía, y que lo único que le quedaba por proteger era su propio nombre. Ese mismo día, Lydia envió materiales a un medio de comunicación local a través de un intermediario. Materiales que describían a un ex empleado anónimo que usaba la autoridad de custodia sobre una gran cuenta de fideicomiso como palanca contra una institución financiera, insinuando manipulación, insinuando mala fe. Mara vio la noticia antes que yo, bajó y me preguntó directamente si era cierto que me habían despedido por coger dinero. Miré a mi hija y le dije que no y Mara dijo que lo sabía antes de preguntar, lo que fue el veredicto más claro que la situación produciría durante algún tiempo. Le expliqué lo suficiente para satisfacer la franqueza de la pregunta de Mara sin meterla en la complejidad procesal de lo que aún no estaba resuelto. Le dije que alguien había necesitado culpar a alguien por un error, que yo había sido la opción más conveniente disponible, y que la razón por la que no había terminado ahí era que el error había resultado ser parte de algo más grande. Mara me preguntó por qué no usaba simplemente el dinero para forzar una disculpa, y pensé en la pregunta por un momento antes de responder que el dinero podía hacer que la gente tuviera miedo, pero no podía hacerla honesta, y que lo que yo necesitaba de la situación no era miedo, sino precisión. La conversación fue breve, y Mara no insistió más porque conocía a su padre lo suficiente como para saber que operaba desde una especie de libro de cuentas interno que no tenía nada que ver con el que mantenía el banco, y que haría lo que creyera correcto, incluso cuando lo correcto fuera el camino más difícil. En la oficina principal, la junta directiva había sido informada para el miércoles por la tarde, y la gama de respuestas en esa mesa cubría toda la distancia entre el pánico y el pragmatismo. Varios miembros abogaron por una resolución contenida, restaurar mi puesto, compensarme generosamente, ofrecerme un acuerdo de confidencialidad y gestionar el problema de las tarifas como un proyecto de remediación interna que no requiriera divulgación pública. El argumento se basaba en la lógica familiar de que la transparencia en las instituciones financieras tiende a acelerar el daño que se pretendía limitar, y que la estabilidad a largo plazo se servía mejor con una corrección silenciosa que con una rendición de cuentas pública. Evelyn escuchó cada versión de este argumento y lo entendió en sus propios términos, y también entendió que se basaba en una condición que ya no se cumplía. Yo ya conocía la forma de lo que había sucedido. June Whitaker ya estaba inmersa en los datos, y el remitente anónimo del correo electrónico había distribuido la lista de cuentas al menos a una parte externa. El cálculo de la Junta asumía que la contención todavía era posible, y Evelyn estaba empezando a creer que no lo era.
Damon Ashcroft hizo su jugada el jueves por la mañana, y fue el tipo de jugada que hacen los operadores experimentados cuando sienten que el suelo se mueve bajo una posición que ya no pueden defender. Presentó un memorando a la oficina de Evelyn enmarcando el sistema R09 como un programa piloto no autorizado que Lydia Carrington había creado e implementado sin la aprobación regional, adjuntando hilos de correo electrónico reconstruidos que situaban el origen del código enteramente dentro de la sucursal de Rivergate. Los hilos reconstruidos eran detallados e internamente consistentes, y también eran falsos, lo que June identificó en 4 horas al cotejar los metadatos con los registros del servidor de la oficina regional. A Lydia no le habían dicho que Damon iba a hacer esto. Y cuando se enteró, algo cambió en su comprensión de lo que 4 años de rendimiento y lealtad a esa oficina realmente habían valido para las personas a las que había sido leal. Me llamó el viernes por la mañana y pidió reunirse. Acepté un lugar que era neutral y no estaba afiliado al banco, la antigua planta de fabricación que la familia Rohr había operado una vez, ahora un espacio comercial que yo gestionaba como parte de la cartera inmobiliaria del fideicomiso. Lydia no se disculpó en el sentido convencional, pero dijo algo que tenía el peso de la honestidad. Me dijo que me había elegido a mí específicamente porque se suponía que un padre soltero que necesitaba su trabajo no tendría los medios ni la posición para oponerse, y que el cálculo le había parecido fiable en ese momento. Le dije que no había perdido todo por $86 millones. Había perdido todo cuando decidió que $9 valían más que la verdad. Y lo dije sin acaloramiento, y ella lo escuchó sin defenderse, y ninguno de los dos tuvo mucho más que añadir después de eso. Antes de irse, Lydia dejó una memoria USB sobre la mesa. Me dijo que contenía correspondencia por correo electrónico entre ella y Damon que se remontaba a 26 meses, incluidos mensajes en los que Damon había introducido el concepto R09, proporcionado sus parámetros técnicos e identificado específicamente a mí, Owen Rohr, como un riesgo de cumplimiento tras mi segundo informe interno sobre las tarifas. El último correo electrónico en la memoria, con fecha de 11 meses antes, mostraba un pago de $1.200.000 canalizado a través de una empresa de consultoría con una firma de autorización que no pertenecía a Lydia Carrington. La junta directiva convocó una sesión de emergencia el sábado, y la reunión tuvo la calidad comprimida y de alto riesgo de las reuniones en las que la gente decide no solo qué hacer, sino en quién está dispuesta a convertirse. El contenido de la memoria USB había sido revisado por un abogado externo durante la noche, y lo que contenía no era una disputa de personal o una irregularidad de tarifas a nivel de sucursal, sino evidencia documentada de un esquema sostenido de varios años coordinado por un director regional y habilitado por al menos una autorización a nivel de junta. Algunos miembros todavía abogaban por una resolución negociada conmigo, restaurar mi posición, ofrecerme un puesto de alto nivel en ética y cumplimiento interno, retenerme como un símbolo visible del compromiso del banco con la rendición de cuentas y gestionar la remediación de las tarifas en silencio. Las ofertas que describieron eran sustanciales y habrían sido difíciles de rechazar para la mayoría de la gente. Escuché cada propuesta y las rechacé todas. Le dije al representante de la Junta que mis requisitos no se trataban de compensación o posición, y nunca lo habían sido. Quería que se limpiara mi expediente de despido y que la acusación de robo se retractara formalmente por escrito. Quería un reconocimiento público, no un comunicado de prensa redactado por el equipo de comunicaciones del banco, sino una declaración directa de que los cargos de conducta originales habían sido fabricados. Quería que los 4.000 clientes afectados fueran notificados y reembolsados en su totalidad. Quería que Calvin Bond y cualquier otro empleado que hubiera cooperado con la investigación estuvieran protegidos de represalias. Quería una remisión formal de la conducta de Damon Ashcroft a los organismos reguladores apropiados, una revisión completa de la arquitectura de tarifas con supervisión independiente, y todo esto completado antes de que tuviera lugar cualquier discusión sobre la transferencia del fideicomiso. Evelyn se reunió conmigo por separado esa tarde y me dijo que la salida de $86 millones de la cartera de activos gestionados de la sucursal, casi con certeza resultaría en el cierre de la sede de Rivergate, y que los empleados de esa sucursal, la mayoría de los cuales no tenían nada que ver con el esquema de tarifas o el falso despido, perderían sus trabajos en 90 días. Reconocí que la había escuchado. Le dije que esos empleados habían sido puestos en esa posición no por mi decisión de mover los fondos del fideicomiso, sino por la decisión tomada 3 años antes de usar las cuentas de los clientes como un mecanismo para generar métricas de rendimiento falsas, y que mantener una institución que requería ingresos fraudulentos para cumplir con sus puntos de referencia no era algo que yo tuviera ninguna obligación de hacer.
Lydia recibió su notificación formal de suspensión el sábado por la mañana, y para el sábado por la noche, tenía la confirmación de que la Junta no proporcionaría apoyo de defensa institucional para ningún cargo que surgiera de su conducta. Damon salió de su apartamento el viernes por la noche antes de la sesión de la Junta y no fue localizable por su número de oficina ni por su celular personal durante las siguientes 36 horas. Su abogado más tarde lo caracterizó como un periodo de estrés personal, pero se había llevado su computadora portátil personal y un disco duro externo cuando se fue. La autoridad reguladora bancaria fue notificada de su ausencia el domingo por la mañana, y la investigación sobre los pagos a la empresa de consultoría se abrió formalmente antes del final del fin de semana. El miembro de la Junta cuya firma de autorización aparecía en 3 de esas transacciones presentó su renuncia por correo electrónico el domingo por la noche, y la renuncia llegó a medianoche, que no es cuando se toman las decisiones institucionales, a menos que la decisión no pueda esperar a la mañana. Evelyn Blackwell convocó la sesión formal de rendición de cuentas para el miércoles siguiente, y se celebró en la oficina principal en Columbus, lo que señaló a todos los invitados que esto había superado la jerarquía institucional estándar. La sala albergaba al Comité de Auditoría Independiente de la Junta, a 2 representantes de la Autoridad Reguladora Bancaria Estatal, al equipo legal externo del banco, a mí, a June Whitaker, a Calvin Bond y a Lydia, a quien su propio abogado le había aconsejado que asistiera y dijera muy poco. Damon Ashcroft estaba presente a través de una conexión de vídeo segura, flanqueado por 2 abogados, apareciendo en pantalla con la expresión de alguien que había pasado el fin de semana construyendo una versión de los hechos que tenía la intención de defender indefinidamente. Su abogado, en 3 secciones cuidadosamente estructuradas, argumentó que la estructura de tarifas R09 había sido un experimento local no autorizado, iniciado por la dirección de la sucursal sin conocimiento regional. Que mi conducta al aprovechar los activos de la cuenta del fideicomiso había constituido una coacción financiera contra una institución regulada. Que Calvin Bond era un testigo poco fiable, cuyos relatos inconsistentes reflejaban una mala memoria bajo estrés, y que la correspondencia por correo electrónico de la memoria USB había sido editada selectivamente y no podía ser autenticada sin una revisión forense que llevaría meses. Yo presenté la documentación no como una revelación dramática, sino como un recuento secuencial, del tipo construido por alguien que había pasado 12 años procesando instrumentos financieros complejos y había aprendido a construir argumentos sin énfasis ni teatro. Puse sobre la mesa, en orden cronológico, los 2 informes formales de anomalías de tarifas que había presentado, con marcas de tiempo que mostraban que habían sido recibidos y no reenviados. El registro del sistema que mostraba que el código R09 había sido creado a nivel del servidor regional en lugar de a nivel de la sucursal. El historial de tarifas de la cuenta del fideicomiso ROR. Los metadatos de la correspondencia por correo electrónico que mostraban que los patrones de edición a los que se refería el abogado de Damon eran consistentes con una impresión selectiva en lugar de una alteración, y un archivo de recuperación del servidor de respaldo secundario de la sucursal, el servidor que la eliminación parcial había omitido, que contenía 40 segundos de grabación que mostraban a Lydia abriendo el cajón de efectivo después del cierre del día y colocando dentro un recibo de ajuste de transacción que no había estado allí durante el recuento final de Calvin. Los 40 segundos no mostraban a Lydia sacando $9. La mostraban creando las condiciones para que apareciera una discrepancia en dólares donde no había existido ninguna. Calvin Bond habló durante aproximadamente 8 minutos, de manera clara y en secuencia. Había firmado un documento bajo coacción. El documento no era preciso. Owen Rohr no había accedido al cajón de efectivo el día en cuestión, y él había visto personalmente a Lydia introducir el código de ajuste R09 en 3 ocasiones distintas en los 2 meses anteriores al incidente, en una de las cuales Damon Ashcroft había estado presente en la oficina de la directora de la sucursal y había revisado el registro de transacciones con Lydia antes de que se realizaran las entradas. Cuando los representantes reguladores le preguntaron directamente a Evelyn qué pretendía hacer el banco, dio una respuesta. Había tardado 5 días en llegar a ella, lentamente, a través de un proceso que le exigió dejar de lado la versión de la situación que era mejor para la estabilidad a corto plazo del banco y aceptar la versión que era verdadera. Dijo que el banco autodenunciaría las violaciones de tarifas a la autoridad reguladora esa mañana, que el reembolso completo a todas las cuentas afectadas comenzaría en 30 días, que el empleo de Damon Ashcroft quedaba rescindido con efecto inmediato pendiente de la investigación penal, que los pagos a la empresa de consultoría se remitirían a la División de Delitos Financieros del Estado, y que el expediente de personal de Owen Rohr se corregiría para reflejar que el despido se había ejecutado sin base fáctica y que nunca se había corroborado ningún hallazgo de mala conducta.
Después de que terminó, hubo un silencio en la sala que duró lo suficiente como para significar algo. Luego, Evelyn me miró y me preguntó si consideraría retirar la orden de transferencia. Dije que no. Mi explicación al abogado de la Junta fue paciente y sin disculpas. El fideicomiso del patrimonio industrial ROR tenía una obligación fiduciaria que precedía y superaba mis sentimientos personales sobre cualquier institución. Y la obligación requería que los activos no se mantuvieran en una relación bancaria bajo investigación regulatoria activa, porque hacerlo pondría al fideicomiso en una posición de responsabilidad potencial y violaría las normas de gobernanza establecidas por mi padre cuando se creó el fideicomiso. El hecho de que el banco hubiera reconocido su mala conducta y expresado un compromiso con la corrección era significativo, pero no producía el tipo de historial institucional que un fideicomisario podría señalar al justificar la colocación continua de $86 millones con un socio financiero en particular. La transferencia a un banco fiduciario independiente había sido autorizada. La institución receptora había confirmado su disposición, y la transferencia se realizaría el jueves por la mañana. Presenté la documentación yo mismo, con mi propia letra, en un escritorio que ya no estaba dentro de una sucursal de Creswell. La salida de los activos del fideicomiso ROR, combinada con el anuncio público de la autodenuncia regulatoria y la noticia simultánea de la investigación de Damon Ashcroft, produjo un periodo de 48 horas en la sucursal de Rivergate que el personal restante describió más tarde como el caos más tranquilo que jamás habían experimentado. La sucursal de Rivergate fue puesta bajo estado de supervisión reforzada, permaneciendo abierta pero operando bajo la supervisión directa de la oficina principal. Su clasificación de gestión independiente fue suspendida a la espera del resultado de la revisión regulatoria. La separación formal de Lydia Carrington del Creswell National Bank se procesó el viernes siguiente a la reunión de la oficina principal, y los términos de la separación no incluyeron indemnización porque los hallazgos de conducta la excluían según el acuerdo de empleo. La recuperación de bonificaciones se remontó a 3 años fiscales. La estructura financiera personal que había construido sobre la suposición de un ingreso por rendimiento continuo, el apartamento cerca del río, el arrendamiento del coche, el vestuario profesional que se esperaba que mantuviera una candidata a directora regional, todo dependía de un flujo de efectivo que se había detenido sin previo aviso y no se reanudaría. La investigación sobre la declaración falsificada del cajero y la eliminación selectiva de la Cámara fue remitida a la oficina del fiscal del Distrito del Condado, no porque las cantidades involucradas fueran grandes, sino porque la deliberación de las acciones cumplía el umbral de obstrucción criminal. La Junta de Licencias Profesionales para la Gestión Bancaria fue notificada de los hallazgos regulatorios, y la industria bancaria tiene memoria para las acciones de cumplimiento. La pérdida más significativa no fue financiera y no podía describirse en el lenguaje de las pérdidas. Fue la comprensión, que llegó lentamente y sin el alivio que a veces trae la comprensión, de que cada número que Lydia había reportado como evidencia de su éxito se había construido sobre cantidades que no le correspondían contar. Tomadas de personas que no sabían que estaban pagando. A Damon Ashcroft se le notificó una denuncia penal formal por fraude financiero y violaciones de transferencia bancaria relacionadas con los pagos a la empresa de consultoría. El miembro de la Junta cuya firma aparecía en los documentos de autorización renunció antes de que la revisión formal de gobernanza pudiera proceder. Evelyn Blackwell permaneció como directora ejecutiva, pero operó bajo condiciones que ya no eran las que había heredado. Varios meses después, el proceso formal de limpiar mi nombre, el de Owen ROR, se completó en un documento que llegó sin ceremonia. Un expediente de personal corregido acompañado de una carta de reconocimiento firmada por Evelyn Blackwell, declarando en lenguaje inequívoco que el despido original se había ejecutado sin base fáctica y que ninguna evidencia había respaldado jamás un hallazgo de mala conducta. La leí una vez, la dejé en mi escritorio y no la volví a leer, porque ya había pasado al trabajo práctico que se derivaba de la situación, lo cual me resultaba más interesante que los documentos que formalizaban su conclusión. Establecí una pequeña empresa de consultoría centrada en la protección del consumidor financiero. Y la función principal de la empresa era ayudar a pequeñas empresas, titulares de cuentas de edad avanzada y organizaciones comunitarias a auditar sus historiales de tarifas bancarias en busca de cargos no autorizados, un trabajo para el cual la demanda resultó ser mayor de lo que había anticipado. Continué gestionando el fideicomiso del patrimonio industrial ROR, mantuve un modesto porcentaje de los desembolsos benéficos dirigidos a programas de educación financiera en la comunidad de Rivergate, y contraté a Calvin Bond 6 semanas después de que Calvin presentara su renuncia de Creswell con una carta de 2 frases. No compré una casa diferente ni un coche diferente.
La vida que Mara y yo manteníamos era la vida que habíamos mantenido antes, ajustada solo por la presencia de un trabajo que se sentía como el tipo correcto de trabajo. Crestwell National Bank sobrevivió al año siguiente, y Evelyn llevó a cabo las reformas que había anunciado en la reunión de la oficina principal con una atención a la implementación que su junta no había esperado inicialmente. Las estructuras de tarifas se divulgaron públicamente. Se estableció una línea independiente para denunciantes con supervisión de terceros. Se eliminó a los directores de sucursal de la cadena de autorización de archivos de seguridad, y el programa de reembolso para los 4.000 clientes afectados se completó en 90 días. June Whitaker fue nombrada para dirigir la recién creada Autoridad de Auditoría Independiente que reportaba directamente a la Junta en lugar de a través de la estructura de gestión regional. El banco pagó una sanción regulatoria, absorbió costos legales significativos y pasó el año siguiente operando de una manera menos rentable y más honesta de lo que había sido antes. Volví a la sucursal de Rivergate una tarde para cerrar mi cuenta corriente personal, la única cuenta que había mantenido allí que no estaba afiliada al fideicomiso. La sucursal se veía diferente, de la manera específica en que los lugares se ven diferentes cuando la persona cuya presencia los definía ha sido eliminada. Más tranquila, con una iluminación más uniforme, un poco menos segura de sí misma. Un joven cajero procesó la documentación y me preguntó si quería dejar un pequeño saldo para evitar la tarifa de cierre de cuenta, sugiriendo $9 como un número redondo fácil de recordar. Sonreí y dije que $9 habían sido una vez el precio que el banco creía que podía cobrar por mi reputación, y que prefería no dejar nada atrás. Firmé el formulario de cierre y salí al estacionamiento donde Mara me esperaba, apoyada en el coche bajo el sol de la tarde, y me preguntó si los $86 millones habían sido lo que finalmente los hizo escuchar. Le dije, no, eso solo hizo que estuvieran dispuestos a sentarse en la misma habitación. Mara preguntó qué había funcionado realmente, y miré hacia atrás una vez más al edificio antes de responder que lo que funcionó fue que no pudieron probar una mentira repitiéndola lo suficientemente alto, y que eso siempre había sido cierto, y seguiría siendo cierto la próxima vez que alguien lo intentara. Nos alejamos de la sucursal de Rivergate y esa noche, un sobreacolchado llegó a mi oficina. Dentro había una nota escrita a mano de una mujer mayor de la parte este del condado. Una de las 4.000 cuentas que habían recibido un cheque de reembolso, agradeciéndome por prestar atención a un número que todos los demás habían decidido que era demasiado pequeño para importar. Doblados dentro de la nota había 9 billetes de $1. Los saqué y los sostuve por un momento, luego los coloqué en un pequeño marco en la pared de mi nueva oficina, debajo de una tarjeta impresa que decía, cada número le pertenece a alguien.